Si se están sumando ahora, estamos en instantes sumando al aire a Juan Alonso, periodista, jefe de investigación de Radio Nacional. Lo has leído en Telam, lo has visto en C5N, entre tantísimos otros medios. Juan Alonso, bienvenido a Demencia Temporal. Aquí toda la radio te saluda. ¿Cómo estás? Creo que no lo escuchamos. Ahí no tenemos respuesta. Lo vimos, pero no se Ahora, escucha. ¿cómo me escuchas? Creo Ah, que me escuchás ahora porque tenía el micrófono silenciado. bienvenido, Juan. Te escuchamos perfecto. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Juan, leímos, seguimos tus tweets en el día de ayer en torno a esta denuncia pública con respecto a la mesa de enlace Sociedad Seguros de Vida. ¿Qué te generó al principio esta novedad? ¿Qué te genera ahora con los repudios del Ministerio de Seguridad? ¿Qué opinión te merece? Bueno, mira, en principio lo que me generó es una inquietud. Yo nací en el siglo XX, soy del año 67, Ujú. con lo cual uno de los primeros trabajos periodísticos que me tocó cubrir fue un alzamiento militar de Senelín, Sí. que venía con algunos tanques por la autopista panamericana. Así que imagínate que una especie de gremial del FAL, digamos, unificada de esa manera, con esos criterios, como había difundido en su momento Clarín y La Nación, me resultó muy inquietante. Ujú, Pero ujú. en 24 horas viraron de una gremial del FAL a eh, escritores de cartitas desmintiendo eh, que hayan participado de esa reunión, diciendo que, excusándose de alguna manera, diciendo que esta mutual, que en realidad maneja fondos millonarios, la Sociedad Militar de Seguros de Vida, que siempre tuvo la sospecha de una fuerte vinculación con represores, con familias de represores, con Cecilia Pando. Ujú. Eh, Acordémonos de ese episodio de los dos represores que se fugaron del hospital militar, que después fueron detenidos, digamos, la logística de esos escapes. Siempre se sospechó de algunos fondos de pensión vinculados a la, entre comillas, la familia militar. Entonces lo que me llama la atención es cómo de alguna manera se desactivó eso luego del hilo que publicó en Twitter el ministro de Defensa Agustín Rossi, Ujú, y cómo ayer fueron precipitándose los comunicados. ¿Entendés? ujú. Pasaron de constituirse como una especie de organismo de choque, haciendo un nexo entre las fuerzas policiales y los retirados y presuntamente los oficiales en actividad, con una serie de propuestas, de postulados, muy al estilo de los intereses del Comando Sur y la Embajada de Estados Unidos. Y después aparecieron las desmentidas, ¿no? Estaba viendo la cuenta del ministro Rossi, Ujú. que hizo una especie de resumen en el día de ayer, Sí. y hoy también, creo que lo último que publicó es hace alrededor de 15, 16 horas, ¿no? Lo último que dice el ministro es que las instituciones que estaban representadas en la mesa de enlace militar y 5 de los 6 militares retirados que participaron de la foto comunicaron por escrito que no participan ni participarán de la mesa. El general Bossi, retirado, organizador de la reunión, dijo que no quiso hacer lo que hizo. Bueno, Sí, sí, sí. Eh, textual. ¿Sabés qué pensaba Juan también? Em, Esta Mm. democracia joven que tenemos, una vez se tiene esa sensación de que ha generado los anticuerpos necesarios para cualquier potencial insurrección o búsqueda de titubeo de la misma sea erradicado rápidamente. Y a veces uno, al ver lo que pasa en el continente y al ver estas actitudes y los medios que auspician estas actitudes, de golpe le agarra un pequeño temor. Tenés mucha más experiencia de que quien te habla. ¿A vos qué te genera? ¿Sentís que tenemos esos anticuerpos o sentís que es una lucha diaria que va por otro lado? Por lo pronto, esta situación, al menos públicamente, está desactivada. Ujú. Públicamente. No sé qué pasará por debajo, pero hasta ahora está desactivada, al menos en su faceta pública.
Lo que yo veo es lo que Berbisky bien llama un plan de acoso y derribo del gobierno desde que asumió, está a la vista, ¿no? Primero intentando plantear una especie de división en el frente de todos, sobre todo eh, eh, subrayando eh, las presuntas diferencias entre la vicepresidenta y el presidente, es decir, entre Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández. Hubo una andanada de notas en Clarín y en La Nación, sobre todo los principales articulistas de La Nación, entre otros Carlos Pañi, Ujú. Jorge Fernández Díaz, Laura Di Marco, bueno, puedo mencionar a muchos. Eh, y obviamente los columnistas de Clarín, entre ellos Van der Koy. Pero, y luego también se atacó mucho la economía, Ujú. y se fagocitó mucho el tema del dólar ilegal, que ahora tiene una especie de rebrote en el día de hoy, luego de 2 semanas y pico de una meseta que el ministro Guzmán, con las medidas económicas que tomó, dentro de la pandemia logró solucionar algunos aspectos Ujú. macroeconómicos. Lo que sucede es que las cifras de la pandemia son sumamente preocupantes. Creo que también se está haciendo una campaña sobre eso, sobre la cantidad de fallecidos y fallecidas y la cantidad de muertes que hay. Pero tenemos la esperanza de la vacuna a fines de diciembre, la vacuna rusa Sputnik 5, 10 millones de dosis, eso ya está cerrado. Ujú. Seguramente entre fines de diciembre y comienzo y la primera quincena de enero ya va a empezar la campaña de vacunación, porque la vacuna rusa tiene el 92% de eficiencia, según ha publicado eh, el, digamos, el Estado ruso y sus Claro. fabricantes. Así que, y también hay un acuerdo con AstraZeneca y con Pfizer, además de una vacuna china muy efectiva que el Ministerio de Salud también está en tratativas, con lo cual este panorama deja al gobierno en el primer trimestre o primer cuatrimestre del año 21 con una enorme posibilidad de generar millones de vacunas. Eh, Hay que, digamos, solucionar algunos problemas de logística, como la vacuna de Pfizer, eh, que, que tiene ese problema porque necesita mucha refrigeración. Sí. No así la vacuna rusa, que es más fácil y además Putin se comprometió en diálogo con el presidente a ayudar muchísimo en el transporte y la logística de esas 10 millones de dosis, que Ujú. en realidad serían 20 o 25 millones de dosis porque son digamos, dos, dos dosis por persona que necesita esa vacuna. Así que ante este panorama, resumiendo, diría Sabina, entonces creo que la oposición está francamente desesperada y lo que yo veía en el caso de estos militares de la gremial del FAL fue un típico fragote clásico, ¿entendés? Ujú. Fueron al fragote clásico del siglo XX, efectivamente desactivado, al menos en su faceta pública, por el ministro Rossi. En este sendero, Juan, a veces aquí un poquito en exceso, pero vale la pena aquí traerlo en colación. Hacemos mención a que bueno, quien te habla nací en el 97, tengo 23. Mencionaste también que sos del 67, tenés la misma edad que mi viejo. Y en las conversaciones que tenemos, muchas veces surge con padres, con abuelos, con mayores, con adultos, con quien fuere. En esta diferencia generacional surge el que nosotros nacimos con una democracia ya instalada, con unas Fuerzas Armadas con un rol muy diferente a las que conocieron ustedes, y muchas veces nos preguntamos si eso, cómo se va a mantener, qué pasa con las nuevas generaciones, qué pasa con el panorama normalizador o la realidad normalizada que puede dar la estabilización de la situación sanitaria. ¿Cómo ves el futuro próximo de la disputa política argentina? ¿Sentís que la oposición tiene el rigor democrático que tendría que tener en este sistema o realmente están completamente anulados en ese punto? Mirá, yo veo que la oposición realmente no tiene un espíritu constructivo eh, de diálogo. Si bien la carta de Cristina Fernández de Kirchner eh, dejó muchas interpretaciones, cada cual hizo su interpretación desde el punto de vista
si se quiere, lingüístico, filosófico y hasta lacaniano, te diría. Total. Pero bueno, lo que está a la vista es que la oposición, de hecho, ayer en el Senado estuve escuchando la exposición de Lustó, que siendo economista y siendo ex funcionario de uno de los gobiernos de Cristina y su paso fallido por la 125, que generó ese conflicto tan fuerte con el llamado campo. Bueno, escuchando la intervención de Lustó, fue muy crítico, se abstuvo de votar el presupuesto, es decir, que se abstuvo de votar el presupuesto a un gobierno que ganó casi por 9 puntos las elecciones, y después, en particular, votó de forma negativa gran parte de los artículos. Por lo menos eso dijo en su exposición, luego no pude ver los pormenores del debate, es decir, el detalle fino, cómo fueron las sucesivas intervenciones de los bloques. Lo que veo es que claramente acá hay una disputa de poder en la Argentina, hay una puja distributiva que ya venía latente desde los últimos meses del gobierno de Macri, el desastre de la deuda externa, el desastre de la depreciación del peso, la depreciación del salario, eh, digamos, el remate de la República Argentina, de sus bienes naturales, la toma de control de los intereses transnacionales, sobre todo en el ámbito de la energía, sobre todo en el ámbito del petróleo, nuestra riqueza acuífera, la minería, el litio, etcétera, 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 pasando por Yacyretá y otras tantas cosas. Te estoy hablando de temas nucleares, porque la Argentina pasó, o temas centrales, la Argentina pasó de tener una agenda antes de 2015, incluso en sus momentos de mayor contradicción por parte del gobierno de Cristina, digamos, a enviar satélites, digamos, a trabajar con el SAT, a tener una agenda de construcción de energía propia, a enlazar política externa con Bolivia. Bueno, el mapa político de América Latina cambió. Y yendo al punto de tu pregunta, el hecho más significativo fue el golpe sangriento, brutal, neonazi que sufrió Evo Morales, y cómo revirtió el pueblo boliviano con la ayuda de la Argentina y el refugio de Evo Morales aquí. Y estaba viendo justamente ayer el regreso de Evo en parte de un documental que publicó Telesur, realizado por unos amigos, algunos de ellos que conozco, y realmente es conmovedor, me resultó conmovedor y aleccionador. Sí, sí. Y si vamos por la senda que vos mencionabas, de eso que se llama la experiencia, viendo lo que sucede con Evo Morales, con el gobierno asumido de Arce y Choquehuanca en Bolivia, los buenos contactos que tenemos con México y lo que ha dicho el canciller Solá de apuntar a la unidad regional, sin nombrarlo, quiso decir eso que conocemos, por lo menos nosotros como Patria Grande, ustedes también. Creo que podría ser interesante resuelva, como se resuelva la situación política de Estados Unidos. Que todo indica que Trump tarde o temprano va a tener que reconocer a Joe Biden como presidente electo. Todavía eso no ocurrió, fíjate qué vergüenza, ya pasaron semana y pico, pero de todo eso dependemos, con una visita, entre comillas, del Fondo Monetario para cerrar un acuerdo con el gobierno argentino por la deuda astronómica que tomó Mauricio Macri, deuda que hay que remarcar que de esos casi 50.000 millones de dólares se fugó absolutamente todo. Los que se beneficiaron de esa fuga fueron los fondos de inversión y los amigos de unos amigos, del amigo de la vida de él, o uno de sus dos amigos de la vida, estoy hablando de Luis Caputo. Sí, sí. Así que ese es el panorama que veo, más que nada, en términos generales, ¿viste? El tema de la defensa nacional es todo un tema, teniendo en cuenta que tenemos a Bolsonaro muy cerca en la triple frontera, y luego lo
que sucedió en Bolivia hay que tener muy en cuenta, y lo que sucede en Perú ahora, Sí. hay que tener en cuenta, me parece que hay que prestar mucha atención con respecto a esos temas, con una construcción férrea, y la idea que siempre tuvo el peronismo de la unidad nacional, del sentido del conjunto de las personas en eso que llamamos patria, eh, el sentido de pertenencia. Y también, Juan, sumando esto que mencionabas, porque imprescindible en ese, primero en el panorama completísimo que explicás y que coincidimos, el, el golpe en Bolivia no fue una señal de alerta, fue un golpe supremacista, un golpe neonazi, un golpe ultra, con la peor parte de la más conservadora derecha del continente. Y mismo esto que a veces no tiene tanta difusión y que aquí le damos mecha, que es lo que sucede en Perú con los movimientos en gran parte juveniles o conformados recientemente de marea popular que sin un partido específico reclaman contra un poder congresal cuasi dictatorial. Nos queda poquito tiempo, pero quería consultarte. Primero, realmente agradecerte por tu tiempo, sabemos que son días súper movidos. Consultarte cómo observás la comunicación, porque hiciste mención en el rol de dos corporaciones, como son dos diarios, como son La Nación y como son Clarín, que más que diarios son entidades con un gran poder, y cómo vos visualizabas desde tu rol como periodista el rol de los medios en la actualidad, en el continente, desde el enfoque que prefieras y que tan importantes son y que tanto poder concentran. Bueno, bueno, la experiencia que están haciendo ustedes, ¿no?, de ahora, de hace tiempo, es interesante, ¿no? Yo creo que es una experiencia a destacar, como otra experiencia que desarrollan algunos compañeros y compañeras, no solamente de ahora, sino de los 4 años de resistencia al macrismo, que fueron durísimos. Uh -huh. Yo lo que veo es que eh, me parece que la comunicación, la agenda, eso que se conoce como la agenda, eh, estamos en casi una constante respuesta, y me hago cargo porque yo a veces también lo hago, porque es tan fuerte el ataque que a veces no queda más remedio que responder. Hoy, por ejemplo, el socio del padre de D'Alessio, Berenstein, decía que en La Nación, digamos, poco menos que no había gobierno, Uh -huh. que el país estaba dividido, la presidencia era precaria, comillas, y el futuro era incierto. Es decir, digamos, un bajón absoluto, que no tiene nada que ver con esto que estamos comentando, que se arregló la deuda con los acreedores externos en su gran mayoría, se está conversando con el fondo por la deuda que arrastró Macri, la economía dentro de todo se está recuperando pese a la pandemia que padece el mundo entero, y además tenemos la esperanza de la vacuna entre fines de diciembre y el primer trimestre del año 21, no solamente la rusa, sino Claro. laboratorios ingleses, estadounidenses e incluso chinos. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, vos me decís cómo veo los medios. Me parece que tenemos que potenciar nuestra agenda. Uh -huh. Tenemos que potenciar nuestra agenda y no levantar continuamente lo que hacen, digamos, los comunicadores, que luego inoculan ¿no? Y después salen a martillar los delirios de estas marchas que vimos en los últimos tiempos. Uh -huh. Tanto Patricia Bullrich con su pasaje del Senado, parece que Claro. no le alcanza el dinero y necesita pasajes del Senado para viajar a Córdoba, lo que pasa en la capital federal, lo que pasa en Santa Fe, e incluso esos personajes vestidos al estilo de Ku Klux Klan en Bariloche. Espero que esa causa avance y se sepa el nombre y el apellido de esas personas, y realmente, si cometieron delito, como creo que cometieron, que sean de alguna manera Sí. investigadas por la justicia. Porque si no, viste, estamos en la península de Escandinavia, y la Argentina no es Escandinavia. Uh -huh. La Argentina de ninguna manera es Escandinavia. Yo estoy un poquito, no caliente, pero un poquito fastidioso Uh -huh. con esta cosa de que no, que
vamos a dialogar, hay que dialogar, pero cuando las personas vienen con muy mala, con muy mala intención, hay que actuar con la ley. Digamos, el Poder Ejecutivo eh, y el poder del Estado, digamos, fue de alguna manera avalado por millones de votos hace menos de un año. Entonces, eso se debe hacer valer. Con respecto a la agenda y los medios, hay que potenciar la agenda propia, me parece a mí. Queda muy... Y los intereses de la clase trabajadora, los intereses del pueblo argentino. Los medios comerciales dominantes defienden los intereses de las transnacionales, los que hacen acopio de soja, los lobistas de los puertos que todavía en pleno siglo XXI están en manos de multinacionales chinas y estadounidenses. Así que hay mucho para reflexionar de aquí a los próximos 3 años. Es un panorama que compartimos y que es imprescindible escuchar. Juan, realmente ha sido una charla que te agradecemos el tiempo y la claridad con la cual nos comentaste un poco la realidad latinoamericana, mediática argentina. Si te parece, será hasta la próxima. Siempre las puertas abiertas para continuar la charla, ¿te parece? Cómo no, les mando un gran abrazo a todas, todos y todes. Hay que construirse. No, coincidimos, muy bien, muy bien. Igualmente para vos, un gran abrazo, buen cierre de semana y será hasta la próxima nota. Hasta siempre. Hasta siempre, muchas gracias. Completísimo, realmente un análisis por todas las aristas de la realidad de Juan Alonso, periodista, jefe de investigación periodística de Radio Nacional. Lo viste en C5N, lo escuchaste en radio, lo leíste en Telam y en tantísimos otros proyectos súper imprescindibles. Y hemos hablado de todo, francamente de todo. Una nota que ha abarcado y que ven que sea en un viernes, un día que termina y que nos ha contextualizado no solo lo que pasó en la semana, ni siquiera venimos a decir en el año, sino todo un contexto latinoamericano y global que lleva mucho tiempo recrudeciendo y que es imprescindible que nos tenga atentos. Atentos y atentas, vamos a seguir en esa sintonía que nos convidó. Vamos a ir con un corte musical, el corte de las 2, un poquito pasaditos, pero la nota lo ameritaba, 2 y 7. Vamos a ir, se viene cada personaje aquí. Vamos a ir de la mano de Mac DeMarco con On The Level y ya volvemos.